De entrada quiero hacer una presentación de parte de su hoja de vida. Me disculpará algunas cosas que harán por fuera, pero creo que pues, esta presentación que tiene que ver mucho con lo que vamos a hablar ahora. Entonces, Marta Cecilia Cedeño es doctora en Antropología del Espacio y el Territorio por la Universidad de Barcelona, máster en Educación por el Arte y Animación Sociocultural por el Instituto Pedagógico Latinoamericano y Caribeño IPLAC de Cuba. Es licenciada en Lingüística y Literatura por la Universidad Surcolombiana, es decir, hace parte de nuestra alma mater. Filóloga hispánica de España, Ministerio de Educación, 2010. Sus líneas de investigación son ciudad, espacio público y género, arquitectura y conflicto urbano, coeducación. ¿Sí? Yo sé que otras actividades, pero bueno, pero esta recojo los temas que nos va a ser de utilidad para este conversatorio con las ciencias sociales. Va a ser un diálogo de cerca de 24 minutos sobre 3 partes que inicialmente nos pudiera ilustrar un poco más lo que es el Centro de Estudios del Hospitalet, cómo aborda, cómo concibe y cómo aborda el tema de la migración, y desde ahí pues cómo relacionarlo con Barcelona, que es donde hace presencia el Centro de Estudios del Hospitalet, en una ciudad que ha sido desarrollada a partir de la misma migración. Le escuchaba a alguien decir, el verdadero crisol de culturas, fruto de la migración, es Barcelona. Si quiere, yo no conozco Barcelona, pero tal vez seré atrevido, dice, el mundo está ahí, ¿sí? A través de ese trabajo de migración. Y luego de hacer esa mirada en Barcelona, un poco establecer una relación con las nuevas tensiones que se están viviendo en Europa alrededor, porque un discurso contra las migraciones, y entonces cómo se está desde su formación una mirada de cómo se están desarrollando esas tensiones actualmente, que no son de ahora, sino que siempre han estado, algunas veces, en algunas ocasiones más visibles que en otras, ¿no? Y ya finalmente sería un poco hablar un poco sobre la experiencia personal de la migración, porque le escuchaba que también usted, como muchos de los que estamos aquí presentes, ha habido situaciones de migración, y le escuchaba cómo usted, pues, de la selva amazónica colombiana migró, llegó aquí a Neiva, y de Neiva migró a España, pero ha hecho también retornos, que son procesos de migración, un poco como compartir esa experiencia, pero desde la mirada de las ciencias sociales, ¿no? Y bueno, y ahí yo creo que ya tendríamos los 24 minutos para poderle dar oportunidad. 24 horas. Sí, para poder darle la oportunidad a los asistentes que yo creo que nos pueden aportar también con muchas preguntas. Vale. Entonces, iniciemos con lo del Centro de Estudios de la... Bueno, pues yo inicio dándote a ti las gracias por permitirnos presentar nuestro documental en este espacio, y a todas las personas que han venido esta noche aquí para verlo y para compartir con todas nosotras y nosotros. Primero tendré que contextualizar un poco. El Hospitalet es una ciudad autónoma, quiero decir que es un municipio. De hecho, el Hospitalet es la segunda ciudad de Cataluña en número de habitantes, tiene aproximadamente 285.000 habitantes, pero es una ciudad que está en las goteras de Barcelona, o sea, Barcelona es muy abarcadora. Entonces Hospitalet queda en la parte de Barcelona, está en el suroriente más o menos de Barcelona. Entonces Barcelona, además de haberle quitado mucho territorio a la ciudad, es una ciudad que le ha quitado también muchísima identidad. De hecho, yo no supe que vivía en otra ciudad, porque cuando yo llegué a Barcelona, llegué a estudiar, bueno, yo voy a mezclar todo, ¿vale? Porque yo soy así, soy un poco, mezclo todas las cosas. Cuando yo me fui a hacer un doctorado.
Pero claro, yo dije, voy 2 años a Barcelona y me regreso. No digo en Neiva, eso sí, porque yo dije, Neiva no, porque Neiva no puede hacer nada, cultura, ta, ta, ta. El mismo discurso que te eché cuando recién llegué, o sea, el mismo, pero creo que ahora está mucho más agudo. Entonces yo dije 2 años en Barcelona y ya hago mi doctorado y me regreso al país para dar ese cuento romántico, ¿no? De vengo yo, porque yo me fui por mi cuenta, no me fui becada ni nada, vendí mi casa, vendí todo lo que tenía y nos fuimos con mi chico. O sea que hicimos todo eso los dos, o sea, por nuestra cuenta. O sea, no le debo nada a este país en cuanto a cuanto estudios universitarios, digamos, de posgrado. A Cuba también lo hice con mi dinero, o sea, con muchísimo esfuerzo, pero lo hice con mi dinero. Entonces, me quedé allí en Barcelona y, bueno, los 2 años, pero ¿qué va? Una tesis doctoral no se hace en 2 años. Una tesis doctoral, bueno, el primer año hice el DEA, que es el diploma de estudio diploma de estudios avanzados, ¿vale? Y luego, pues hombre, 5 años investigando y yo defendí mi tesis doctoral en el año 2006, que fui la primera, digamos, en hacerlo. Y bueno, tuve la fortuna de que quien hizo el doctorado es Manuel Delgado Ruiz, que es un antropólogo muy conocido en América Latina y en España, es una eminencia, y él fue mi director también de tesis. Con lo cual fueron 6 años, 7 años casi, ¿no? De estar allí, de investigando y tal, porque, vuelvo te digo, una tesis doctoral no se hace en 2 años. Luego también allí pasaron cosas personales, como que mi chico es periodista y aquí alguien lo conoce, pues le salió un trabajo en La Vanguardia, porque él también fue a hacer un máster en periodismo digital, entonces se quedó allí también, bueno, digamos, quedó en La Vanguardia y dijimos, oye, pues probémoslo. Y encima me quedé embarazada, que tampoco estaba dentro de los planes. Yo siempre decía al comienzo, he hecho un doctorado en maternidad. Pues claro, yo con mi niña pequeña estaba haciendo el doctorado, la llevaba a hacer trabajo de campo, etcétera. Entonces, digamos, fue esta experiencia, pero lo que yo quería comentar es que cuando llegamos allí, llegamos a un sitio de ricos, que no lo sabíamos. Entonces, claro, llegamos a Pedralbes, que es como los sitios más ricos de Barcelona, y yo se veía que eran, bueno, los carros eran que Mercedes, que Audi. Entonces yo le decía pues a mi chico, oye, en Barcelona hay mucha plata, ¿no? Porque pasa que toda Barcelona era así, no era la parte rica de Barcelona. Conocimos a un chico catalán que nos dijo, ¿pero qué hacéis aquí? Estáis en el barrio de los ricos, tenéis que iros para el barrio donde trabajan, o sea, estás en el barrio de los ricos, los dueños de las fábricas, tenéis que iros para el barrio en donde trabajan las personas que trabajan en esas fábricas. Entonces nos llevó a Hospitalet. Pero yo, hasta que no empecé a hacer mi doctorado, yo pensaba que Hospitalet era un barrio de Barcelona y, joder, me di cuenta que era una ciudad. Era una ciudad, pero esa pérdida de identidad es porque Barcelona es tan abarcadora que le ha quitado como todos esos elementos representativos a la ciudad. Le ha quitado territorio, le ha quitado cultura, le ha quitado muchísimas cosas. Ahora, digamos, ya hay más, o sea, hay mayor conciencia de esto. Entonces, por eso quería, digamos, traer como a colación esto, que Hospitalet es un municipio, ¿vale? Es la segunda ciudad de Cataluña y que tiene identidad propia, pese a todo. Es decir que... Ahora me he perdido yo, ahora esas cosas y ya... No, ya hice el contexto pues, para decir sí, ese contexto para que tengamos, o sea, que sea, bueno, y se llama... Hospitalet es un municipio. Es un municipio, vale. Todavía. Pero, sí, claro, es un municipio, pero a ver, es un municipio, y allá iba, que era lo otro, un municipio... No, y cuando yo le digo... Sí. Porque pues yo leí aquí pues, el centro de estudios de Hospitalet. Sí. Para allá voy. Sí. Vale, entonces, es una ciudad que desde el siglo XX ha sufrido muchas olas migratorias. A principios del siglo XX, pues llegaron los pobres de Murcia, que era gente muy pobre, porque España, hasta la década de los 80, hasta que se acabó la tiranía de Franco, era un país pobre. Es más, en la década de los 50 valía más el peso colombiano que la peseta, ¿vale? O sea, sino que a partir de que se murió Franco y entró la democracia, entró a la Unión Europea y todo el sistema de subsidios, pues hizo que España tuviese un desarrollo. Entonces, es una ciudad que se ha hecho a punta de migrantes, de migraciones. Primero, de las zonas pobres del Estado español, a principios de los murcianos, a mitad del siglo XX, de los andaluces y extremeños, que eran zonas muy pobres. Entonces, la gente venía a Barcelona porque en Barcelona están las fábricas. Barcelona era como el motor de España porque todas las fábricas están allí. Las de coches, había también de empresas de la construcción, etcétera, porque también Barcelona es puerto. Entonces, claro, tenemos el puerto, tenemos la montaña, entonces eso también atrae muchísima gente. Es decir,
es una ciudad de gente migrante. Y resulta que a partir del año 2000, la gente que migra a Barcelona es la gente de los países pobres o los países desfavorecidos del mundo, digo yo. Entonces hay muchas personas de América Latina, hay personas de África, de la India, de Pakistán. Con decirles que el año pasado, según el anuario estadístico de la ciudad, había personas de 162 nacionalidades en L'Hospitalet. Es una ciudad cosmopolita, es una ciudad, tú vas por la calle y ves a la gente que habla cientos de idiomas, ¿vale? Pero claro, ¿qué es esto? Es una ciudad que es muy receptora y como ustedes se pudieron dar cuenta, hay muchas medidas para recibir a estas personas, ¿vale? Para recibirla. Y el Centro de Estudios de L'Hospitalet es un centro privado que se dedica al estudio de la ciudad. Es como la Academia Oulense de Historia, más o menos parecida todo, o sea, todo lo que hace. Hay un componente histórico, un componente antropológico, un componente geográfico, un componente cultural y yo hago parte del centro. Entonces, ellos gestionan recursos a través del ayuntamiento, o sea, dinerito y como yo soy amiga y como soy parte de ellos, mi amiga Marta, tenemos esto, entonces a partir de allí hicimos el documental. Entonces, lo que nos dijeron es, queremos un documental en donde se presente la voz de las personas, pero es un documental que está basado en el libro No Baby Good, que es un libro que se hizo para recuperar las buenas prácticas de acogida a la gente de fuera en la ciudad. Entonces, ese es el papel que tiene, digamos, el centro de estudios. Y también queríamos ponerle un matiz también de sensibilización. Porque, claro, hay una corriente de derechas en España y en Alemania y en varios países de Europa, de Europa en general, del odio hacia el extranjero, del odio hacia la persona migrante, ¿no? Del odio hacia lo otro. Entonces también queríamos sensibilizar sobre ello. Y qué mejor que darle voz a esas personas que nunca han tenido voz, ¿no? Y claro, ahí tenemos también nosotros un mensaje en contra del racismo, en contra de la xenofobia y de unas prácticas que conciben, más bien de una mentalidad que concibe la migración como un problema. Y la migración no es un problema. La migración es una oportunidad. Además que el ser humano desde su propio origen ha sido producto de las migraciones. Siempre las personas han buscado un lugar en donde establecerse, en donde tener una mejor calidad de vida, en donde vivir de otra manera. Tenemos derecho a vivir de otra manera. Hoy, por ejemplo, hoy tomé como 10 taxis, ¿vale? Porque tenía que hacer 1000 cosas. Y entonces me dice un señor, me dice, esta mañana robaron en Olímpica y eran venezolanos. O sea, de una vez venezolanos. Yo digo, joder, es el mismo discurso que hay en España. Entonces, en España, cuando ocurre tal, son colombianos, porque eso sí, allí los colombianos tenemos mala fama, ¿vale? Porque desafortunadamente por un grupito de gente de esta que va allí a robar o a asaltar, entonces ya todas las demás personas colombianas o venezolanas, entonces son malas, ¿no? Entonces es un poco esto. Entonces cuando el señor me dijo, yo le dije, lo mismo que ocurre allí. O sea, se está satanizando a una población como la problemática, como la que roba, como la que desordena, como la del mal, ¿no? Fundamentalmente. Y en ese discurso, lo que subyace es un discurso racista y xenófobo. Marta, pero ahora que menciona esa situación, algo que emerge también ahí son los asuntos o el tema del poder, ¿sí? Porque pues hay unas tensiones de poder que genera un discurso de miedo, de odio, de inseguridad. No es desconocer la realidad, pero a partir de esas realidades generan un discurso que ya se fundamenta en racismo o se consolida como un proceso de racismo, de xenofobia, pero también hace parte de esos escenarios de poder. ¿Qué lectura usted hace de las tensiones de poder que se están viviendo en este momento en Europa? Vale, con los discursos antimigración. Bueno, digamos que en el caso de España, que es lo que más conozco yo, lo que tenemos es, digamos, un discurso, por un lado, es el discurso de la derecha, ¿vale? Ahora con un nuevo grupo político que se llama Vox, que es un grupo que achaca a todo lo malo que ocurre, se lo achaca a la migración, ¿vale? De alguna forma es la migración como el causante de todos los problemas, ¿no? que hay en España, y eso también se podía decir lo mismo, digamos, en Alemania.
lo que hay de allí, o sea, lo que uno puede, digamos, inferir es que efectivamente es un problema de poder, porque en este caso, digamos, el problema no es que tú seas migrante, el problema fundamentalmente es que tú seas pobre. Yo lo que veo ahí de fondo es la aporafobia. Porque cuando Shakira estaba, que vivía, incluso vivía cerca de casa, yo cuando iba pues a caminar, cuando voy a caminar veo su casa allá en la montaña, una mansión, ¿vale? O sea, ella no era una inmigrante. ¿Por qué? Porque tenía dinero. O sea, lo que yo veo, digamos, debajo de esos discursos también es la aporafobia, es decir, digamos, el desprecio a la pobreza, el desprecio a la gente vulnerable, a la gente pobre, y eso es lo que veo yo. Messi tampoco fue nunca un inmigrante, Falcao tampoco cuando estaba allí, o sea, ¿por qué? Porque tenían dinero y venían en otras circunstancias. Entonces, yo pienso que esos discursos de poder también juegan un poco con eso, o sea, juegan con eso, pero además son muy hipócritas, porque están por una parte diciendo que los inmigrantes son los problemas, o sea, son los causantes de todo, pero por la otra parte lo están utilizando para recolectar la fruta y para hacer todos aquellos trabajos que la gente de allí ya no quiere hacer. Entonces, o sea, pues es un discurso falaz. Ahora que mencionaba que la migración es una oportunidad, pues me llamó la atención un mural donde se reconoce que la vida es difícil, que hay que lucharla para alcanzar el éxito, ¿sí? Y yo ahí encuentro pues como una divergencia, una diferencia, porque pues tener una oportunidad y aprovecharla, pues no siempre está relacionada con el éxito, porque la idea del éxito también puede generar como esa situación de competencia humana, ¿sí? Que como muchos de los entrevistados expresaban, decían, no, aquí nos ponen en un segundo nivel, en un tercer nivel. ¿Cómo lo aborda esa situación? ¿Cómo la aborda el centro de estudios? O usted como antropóloga. Bueno, sí, eso, o sea, el mural nos gustó, pero esa parte del éxito es una cuestión netamente capitalista, vamos. Digamos, ¿cómo se mide el éxito en esta sociedad o allí? El éxito se mide por lo que tú puedas tener a nivel de bienes materiales. Entonces aquí tengo amigos que son muy exitosos, tú los ves montados en unos supercarros y ellos piensan que son exitosos, para mí no lo son. O sea, para mí el éxito se mide por otras cuestiones que no tienen que ver con la cuestión material, ¿vale? Entonces, el éxito, o sea, ese éxito enfocado desde esa mirada capitalista que está ligado a los bienes materiales, a que tienes que trabajar como un burro, ¿vale? Para poder tener una casa, o como aquí se decía cuando estamos aquí en la universidad, para que tengas, ¿cómo era? Casa, carro y beca, ¿vale? No, esto es una falacia, que nos han mentido para tenernos esclavizados del trabajo. Entonces, la primera pregunta que me hacen a mí, y bueno, tú ahí trabajas, y yo, joder, claro que trabajo, pero no cumplo un horario, porque me puedo dar el gusto ya de no cumplir un horario. O sea, hago lo que me gusta, ¿vale? Hago lo que me gusta y lo que quiero. Que yo creo que todos deberíamos tener la opción de hacer lo que nos guste, lo que queremos, no cumplir un puto horario, y perdón por el taco, ¿vale? Que nos está esclavizando allí, es que nos esclavizan totalmente, nos sacan el jugo. Entonces, digamos, desde mi perspectiva de antropóloga es también mostrar ese otro tipo de cosas, ¿no? Como también de construir esa mirada del éxito que nos ha inoculado el capitalismo. Y yo misma lo aplico en mi vida cotidiana. Y justamente con un amigo que me trajo aquí, que también estudió lingüística, pero que es muy exitoso, ¿vale? Bueno, mira, para mí el éxito consiste en ir a caminar tranquila, sin tener miedo, ¿vale? Que aquí no he podido hacerlo, ¿vale? Yo aquí 1 mes y medio y no he podido caminar sola por la montaña, que mis padres viven ahí en el Triunfo y no me dejan salir sola porque es peligroso. Entonces es muy jodido, que no puedo hasta ni siquiera disfrutar del paisaje maravilloso que tenemos. O sea, claro, cuando uno vive aquí, naturaliza el miedo. Y yo no quiero naturalizarlo. ¿Pero dónde siente que esa percepción de miedo que aquí, está sintiendo? Aquí la siento, y en Bogotá también la sentí. Yeah. Y la sentí también antes de irme. Incluso yo me quedé allí porque dije, aquí puedo caminar tranquila, puedo hacer lo que me gusta, puedo perderme en la ciudad como mujer, ¿vale? Claro, cuando yo me fui aquí era muy joven, ser mujer joven y tener ciertos rasgos físicos atractivos, o sea, te convierten en la punta para que todos los tipos te digan cualquier cantidad de estupideces.
¿vale? Eso es una agresión verbal. El piropo es una agresión verbal. Lo siento, soy también feminista, eso también te faltó de decirlo. Entonces tú llegar a un país donde tú pasas desapercibida, donde puedes caminar tranquila, para mí como mujer, eso no tiene precio. Y también quería que mi hija tuviese esa opción allí, que fuera libre allí, sin tener miedo. Pasan cosas, claro que pasan cosas, pero tú ves las estadísticas de lo que pasa allí, lo que pasa aquí, hay una diferencia. En la conversación, Marta, pues usted reconoce que su presencia o su desplazamiento a España surge de la necesidad o el deseo, la aspiración, oportunidad de fortalecerse a nivel cultural, educativo. ¿Sí? En la mayoría de los testimonios que escuchamos pues están un poco relacionados con la situación económica. Sí, claro. En algunos momentos uno podría sentir que existen como dos motivaciones en el proceso migratorio. Uno, por una necesidad económica, bueno, más, ¿no? Otra de conflicto, de violencia. Claro. Y otra sí como un propósito cultural, de tener una oportunidad, ¿sí? De verla migrar para poder enriquecer ese proceso educativo y cultural. Y cómo, en la realidad que usted conoce y del Hospitalet, cómo se manifiesta este tipo de situaciones que motivan la migración. Bueno, hay varios. Tú has enumerado 2 o 3. También está, digamos, aquella migración que se hace, por ejemplo, de hombres y mujeres que conocen a alguien, entonces se casan. También es un tipo también de migración, aunque no se reconozca mucho. Tenemos la migración, yo creo que la mayor parte de la migración que se ve en la ciudad es migración por la necesidad. Por ejemplo, hay mucha gente de África ahora mismo. Una de las comunidades más altas son las de Marruecos, la de Marruecos, la marroquí. Tenemos, por ejemplo, ahora también hay como por oleadas. En los 2002 eran como argentinos, había muchísimo. El 2004, 2005, ecuatorianos, muchísimos ecuatorianos. Colombianos siempre ha habido, ¿no? Y dentro de los colombianos, por ejemplo, están las personas que, como yo, fuimos a estudiar. Esas personas también, que conozco mucha gente exiliada, porque aquí eran personas de izquierdas, etcétera. Entonces, también están allí, también me relaciono también con esas personas. Y también tengo amigas que se han casado con españoles, por ejemplo. Y bueno, está también, la mayoría de la gente va por la necesidad también de buscar una nueva vida. Entonces algunos se van también como un poco a aventurar, ¿no? Se compran el billete porque ahora es más fácil que hace 25 años. Tú compras el billete y te vas y te quedas allí pues te quedas allí, ¿no? El problema es que si te quedas allí, lo primero para que tú puedas acceder digamos, a los derechos es empadronarte. Bueno, empadronarte, sí que aquí lo menciona. O sea, ¿qué es empadronarse? Empadronarse es ir uno a un sitio, va uno con el contrato del alquiler, del apartamento, de la casa, lo que sea, para que te apunten ahí como que vives en ese sitio. Y entonces, una vez te apuntas ahí, tú tienes derecho a la salud. O sea, que es un derecho universal, que yo creo que esa es una de las grandes cosas que tenemos, digamos, en España, que la salud es universal. Derecho a la educación, con empadronarte. Pero, ¿cuál es el problema? El problema es que ahora, digamos, la derecha está haciendo presión para que esos derechos universales que han sido conseguidos con tanta lucha de la gente se vayan recortando. Entonces, por ejemplo, hay algunos municipios donde la gente no se puede empadronar. Entonces, si tú no te empadronas, no tienes derecho a nada, no eres ciudadano. Entonces, ahí está el problema, ¿no? Que tenemos allí. Y eso hace que las personas que vayan, digamos, que ya son vulnerables por llegar a un país que no conocen, porque a todas cosas hay mucha gente que no sabe que allí en Cataluña hay 2 lenguas, que es el castellano y el catalán. Entonces, las 2 lenguas tienen la misma importancia y para un trabajo te exigen catalán. Sí o sí, catalán y castellano. Claro, si tú eres, y ahí también lo menciona la chica, la Duri, si tú vienes de Pakistán, no sabes ni castellano ni catalán, es muy jodido integrarte a la sociedad. Entonces tienes que estudiarlo, ¿no? Y eso es un proceso que es muy arduo y es un proceso muy difícil, pero que lo puedes hacer, lo haces. Otro discurso que se viene como posicionando es el discurso contra la justicia social, que es más o menos lo que se trata de aplicar a esas poblaciones migratorias.
y uno percibe, pues, por la información que llega y uno consulta de lo que está pasando en Europa, es es como esas tensiones alrededor de que la justicia social pues no es merecida o no se debe dar porque pues, eso le está quitando oportunidades económicas de desarrollo a las naciones. Y los que reciben principalmente esa justicia social son poblaciones migratorias. ¿Con qué discursos se evidencia este tipo de discusiones? Justicia social en este caso sería más como el estado de bienestar, ¿no? Sí, claro. O sea, el estado de bienestar es aquel que Como Milei que dice, asegura. Sí, como el derecho a la salud. Ese tipo es un absoluto, es un loco, ese tipo es un peligro para todo el mundo. Claro, o sea, los discursos, ¿cuáles son? Los discursos que se ven, digamos, desde la derecha y desde una izquierda centrada, o sea, muy del centro, que a veces los del PSOE, que, bueno, digamos que en España hay dos grandes partidos políticos, el PSOE y el PP, ¿vale? Y ahora ha surgido Vox. El PP supuestamente es un partido de derechas, pero más centrado, ¿no? Y el Vox es uno de derechas, pero radical. Y luego tenemos al PSOE, que supuestamente surgió como un partido de izquierdas, pero luego tú ves unas políticas que son más de derechas que de izquierda, ¿no? Porque claro, aquí el problema ¿cuál es? El problema es el capital, como todos sabemos. O sea, el problema es el capital, ¿no? ¿A quiénes le hacen juego ellos? Pues al IBEX, a las grandes empresas, ¿no? A las empresas que sostienen, digamos, la economía, ¿no? Al capital, como lo dije antes. Entonces, el argumento que manejan los partidos de derecha es que ese estado de bienestar, ese darle, por ejemplo, derecho a la salud a todo el mundo, está desangrando la economía del país. Que desangra la economía. Que si todos acceden a la educación también, porque hay gente que no la merece, supuestamente, según dicen ellos. Hay también un sistema de ayudas. O sea, el sistema de ayudas es que entre otras cosas, yo nunca he podido acceder a una ayuda. Les comento una cosa. Cuando sucedió lo del COVID, por ejemplo, nos quedamos sin trabajo, Juan Carlos y yo. O sea, porque el COVID arrasó con todo, él está trabajando y a los 8 días que nos encerraron cogió el COVID, con todo el miedo que eso significó y bueno, echaron a muchísima gente. Y pedimos una ayuda y no nos dieron la puta ayuda. No nos dieron ayuda. ¿Por qué no? Porque claro, hacen unas mediciones, unos baremos y no, o sea, no dieron ayuda. Es decir, que es una falacia también de la cual se aprovechan los grupos de derecha para decir que lo que se lleva las ayudas es la gente inmigrante y no es así. Y hay mucha gente, como lo decía Prince, decía, es que lo que queremos es tener la posibilidad de que tengamos un DNI, que es un documento nacional, para poder trabajar. Pero si tú tienes un DNI que no te da el derecho a trabajar, ¿cómo esos muchachos van a poder hacerlo? Y entonces, esos muchachos tutelados son chicos que vienen en pateras. No sé si ustedes, imagino que conocen, ¿no? El caso de esas embarcaciones que naufragan en el Mediterráneo. ¿Vale? Por eso él empieza diciendo, yo no vine en patera. O sea, él se vino engañado porque un primo lo trajo diciendo, venga, vamos para Barcelona, que allí hay trabajo. Y luego lo dejó tirado. ¿Vale? Pero no vino en patera. O sea, la gente que viene en patera es gente que se está jugando la vida. Es gente que muere. Todos los días muere gente en el Mediterráneo. Es un gran cementerio. ¿Vale? Y también hay una cuestión que no dicen los medios, es que estas pateras también pertenecen a una mafia. Son una mafia también, como las mafias que hay por aquí, por el Darién y arriba por el Hueco, exactamente lo mismo. Es más, según me decía alguien, incluso hay como unas tasas en donde le dicen, bueno, pues necesitamos, qué sé yo, a 10.000 inmigrantes, o sea que hay que dejar pasar, ¿no? Porque tienen que trabajar. O sea, la cosa es supremamente perversa, realmente es perversa. Entonces tenemos que el discurso que manejan otra vez es que estas personas vienen a llevarse los recursos, ¿no? Y que los inmigrantes son las personas que más ayudas tienen, lo cual es una falacia, porque en España también hay muchísima gente de allí que tiene ayuda, gente que vive también de ayudas, ¿vale? Gente allí que no quiere trabajar, que la hay, esa gente también se lleva, pero claro, de eso no se habla. Entonces, si se hiciera un estudio concienzudo, se daría cuenta que más de la mitad de las ayudas no se llevan las personas inmigrantes, se les llevan las personas nacionales. ¿Vale? Pero el discurso que se maneja desde el poder es justamente eso. ¿Para qué? Para justificar las medidas
que están atentando contra el estado de bienestar, contra el hecho de que todos podamos acceder a la salud, que todos podamos acceder a la educación, que todos podamos gozar de unas ciudades tranquilas, unas ciudades arborizadas, unas ciudades amables. ¿Qué tan cierto es lo que se dice que España está, en una gran parte es poblada y tiene grandes concentraciones? ¿Es fruto de estos procesos de migración? Que lo mencionaba inicialmente, que al inicio, pues, en la época de Franco, pues, era una migración interna, ¿no? Sí, sí, exacto. Sí, pero sí, es producto de esta migración, digamos, interna, ¿no? De la gente que vive, digamos, en pueblitos que son además preciosos, son divinos, pero que no hay nada que hacer. Entonces, los jóvenes van para las ciudades como aquí porque buscan otras oportunidades, ¿no? Entonces, esa España vaciada, esa España se está quedando vaciada, ¿no? Y hace 3 años tuve la oportunidad de ir por Castilla-La Mancha en un verano, por la Sierra del Quijote, que fue maravilloso. Y veo unos pueblitos, uno que yo decía, yo me quedo en este pueblito, pero claro, son pueblitos divinos, pero no hay nada que hacer. Entonces ahora, por ejemplo, hay una política del Estado español que es que si tú eres joven y tienes 2 o 3 hijos, te consiguen una casita en ese pueblito, tú te vas para allá y te pagan encima, para que tú pongas a cultivar la tierra y eso. Yo digo, joder, si tuviera 20 años menos, me iría para allá, pero ahora ya no. Sí, sí, claro. O sea, hay políticas para repoblar digamos, esta España que se está quedando vaciada, ¿no? Porque por ejemplo, hay pueblitos donde solamente hay una persona viviendo o 3 personas viviendo. Pues son pueblitos absolutamente maravillosos. Entonces, ahora lo que están haciendo es mejorando, por ejemplo, la cobertura de internet y tal. Y ahora lo que están es buscando que los digitales o los nómadas digitales, ¿se llaman? Los nómadas digitales. Nativos. Bueno. Nativos digitales. Nómadas digitales. Los nómadas. Que son aquellas personas que pueden trabajar en cualquier parte del mundo, entonces están mejorando la cobertura de internet para que se vayan para esos pueblitos. Hombre, a mí me gustaría, la verdad, que tú te vas para allá un pueblito de estos y además estás trabajando y tal, y la tranquilidad, puedes sembrar tus frutas, tener unas 4 gallinitas y tener los huevos y eso, me encantaría, la verdad. Marta, ya para cerrar nuestra conversación y darle la oportunidad, pues, a los asistentes, la migración, sí, como proceso histórico de la humanidad, para tener oportunidades. Dentro de las oportunidades está la del retorno. Claro, ¿sí? Claro. ¿Cómo la concibe? Porque pues, en el documental es muy claro para que se adaptan, para que tengan una buena acogida. Y bueno, y la logran, pero en algún momento está la posibilidad de un retorno, pues, con la experiencia vivida, alcanzada. Ya, claro. O sea, por mí misma, yo lo hice. Yo siempre vivía allí porque cuando uno está lejos de la tierra primera, por llamarlo de alguna manera, uno siempre la idealiza, ¿no? Yo pienso que el tiempo y la distancia hacen que tú idealices. Yo incluso le he escrito varios poemas a Neiva, ¿vale? Claro, yo la idealizaba y quería volver. Y en el 2012 surgió la oportunidad, o sea, vinimos 3 meses de vacaciones y un amigo, bueno, ya se ha ido, la profesora Sandra, César Valencia, me dijo, Marta, pues venga, quédate y das unas clases de la maestría. Y yo di unas clases de la maestría en Pereira y en Ibagué, de literatura, y la profesora Sandra y tal. Y dije, pues sí, como yo he sido un poco así impulsiva, no me da miedo nada, salgo siempre de comer, pues nos quedamos y vamos, la realidad nos azotó terrible, mira, con decirte que no, o sea, nos quedamos en Bogotá. Lo que no nos pasó en Barcelona, duramos en Bogotá 6 meses sin trabajar, que no teníamos ni con qué comer. Te lo digo, aquí nos pasó esto en Bogotá, aquí nos pasó esto. Luego yo empecé a trabajar en la pedagógica, ¿y sabes cuánto me pagaban en la pedagógica? En el 2013, 1.800.000 pesos en la pedagógica, con una niña que tenía 12 años y que estaba creciendo porque mi hija es muy alta y yo le quedaba los pantalones aquí porque tenemos que comerle pantalones a mi niña. Y eso lo vivimos aquí, o sea, no lo vimos ya aquí. Es decir, fue un golpe en realidad porque tú llegas a tu país, yo voy formada con una tesis doctoral que fue cum laude y tal, tengo la experiencia y esto, quiero hacer cosas. Bueno, aquí está todo por hacer, Fernando. Está todo por hacer en documental, está todo por escribir, todo por investigar, aquí está todo por hacer.
y te topas que te echan una puerta en la nariz, ¿sabes? Me pasó un caso a mí que fue para mí, yo escribí en esa época en el diario La Nación, y escribí una columna que titulé "Usted es doctora", esto, o sea, se puede conseguir por internet. Había una vacante en la Universidad Santo Tomás para dar clases en una maestría en educación. Y yo presenté mi fabulosa hoja de vida. Y un día me llama la directora de la maestría y me dice, ay, su hoja de vida es muy bonita, es muy linda, ha hecho muchas cosas, pero es que no necesitamos doctores, solamente maestros. O sea, yo no entendí, Fernando, o sea, para mí fue un golpe de realidad muy dura, o sea, porque te das cuenta que todo se mueve que los méritos aquí no existen, que todo es por enchufes, todo es por palanca, ¿no? Y eso lo viví. Y aquí estuve 6, 7 años aquí. Bueno, mi pareja se fue antes, luego se fue mi hija y yo me fui luego. Pero te digo una cosa, yo soy una persona muy estudiosa y muy tal. Yo empecé la pedagógica con 1.800.000 pesos como profesora asociada. 6 años después era titular y era la que más ganaba en el departamento. Además, un departamento machista a morir, porque era el departamento de tecnología. O sea, imagínate, la mayoría eran tíos, hombres. Una de las pocas mujeres era yo, pero también era una de las pocas doctoras que había allí. Entonces uno sentía la cosa esta, ¿no? Uno sentía Sí, y terminé cuando fui profesora titular, era la que más ganaba y me fui. Dije, dejo todo esto, porque una vez también me robaron en Bogotá en un cajero, me robaron la mitad del sueldo. Dije, no, dejo esto. O sea, fue duro, es decir, el retorno hay, pero luego tú te topas con una realidad y tú dices, no, aquí no me quieren. O sea, que no me quieren, es que esta ciudad no, eso no puede ser, o sea, no hay la posibilidad de hacer cosas. Tú vienes con todo tu ánimo, la gana hice muchas cosas cuando yo trabajé en la pedagógica, con los chicos investigamos, Fue fantástica la experiencia y me hubiera gustado quedarme. Incluso me presenté a varias convocatorias en la pedagógica, también porque abrieron algunas para profesores de planta. Siempre quedaba en segundo lugar. Claro, luego me di cuenta que ya tenían listo el primer lugar. O sea, hacían toda Hacían toda la convocatoria con las características de la persona y claro, ante eso nada. Yo dije, voy a decir una palabrota porque es lo que yo dije, que le den a todos estos por donde quieran, pero yo me largo, ya está. Y allí no estoy en docencia, porque imagínate que para hacer maestra allí, digamos, en la universidad pública, tienes que acreditarte. O sea, no es como aquí que aquí uno puede dar clases y no te pide ninguna acreditación. Entonces, o sea, tú conoces gente salió, qué sé yo, en derecho, en cualquier carrera y va a dar clases. No, allí no. Allí tienes que tú hacer una acreditación. Yo llevé todo lo de aquí, todo lo que había hecho aquí y no me la valieron, porque aquí no me hicieron bien el formato. Y también, mira, que le den también a estos, que me da igual. Ahora me dedico a la investigación, a hacer documentales. Doy clases, por ejemplo, online a una universidad boliviana. Ahora voy a empezar clases en un doctorado allí de comunicación científica. Entonces me va mejor así y voy por libre. Pero que el retorno existe y a veces te topas con una realidad que te da las narices, como a mí. Bueno, Marta, pues muchas gracias por este conversatorio con este perfil ampliado de la realidad alrededor del tema de la migración.